en la nueva versión internacional en español. Esto para que estoy seguro de que en cada versión o en cada traducción hay alguna variación en los términos. Muchas veces son sinónimos, palabras similares, y entonces me parece que es demasiado importante poder entender y que ustedes establezcan la verdad de esta distinción entre el misterio y la profecía. Me parece que sí amerita el que uno busque leer los textos en griego y utilizar estas Biblias interlineales. Entonces dice así el mismo texto que estamos mirando, el mismo texto que está de Colosenses capítulo 1 en la nueva versión internacional en español. Entonces el texto dice así: dice así, vamos a ver, leamos desde el 24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Dice aquí que veamos en mí mismo, dice en mi carne. Bueno, lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. En el 25 dice: de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. Dice acá, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Entonces yo creo que muchos o algunos podrían quedar sin entender el término de completar. Aquí dice cumplimiento. Y entonces es por eso uno realmente conocer el término en griego para comprender. Dice el 26, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Debemos entender que aquí dice que Pablo que estuvo oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Debemos entender que si uno lee el texto que está en el capítulo 3 de Efesios, puede comprender algo acá de que realmente fue Pablo el primero a quien Dios reveló este misterio. Por eso yo creo que uno siempre debe comparar los textos que hay en los diferentes libros, tomando en cuenta a qué periodo corresponden y poder así llegar a la comprensión del mensaje. Entonces vuelvo acá a la carta a los Efesios para tomar ese capítulo 3. Dice así en el capítulo 3: por esta razón yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por la causa de ustedes, naciones. Y dice así: seguramente ustedes han oído sobre la administración de la dispensación, que ya sabemos a qué corresponde. Así como la ley es una dispensación, también tenemos que la dispensación que Dios reveló, que Jesús reveló, la cual estaba secreta. Esa dispensación que Dios le reveló al apóstol Pablo, ese secreto que estaba oculto, es acerca de una dispensación. Entonces dice acá: seguramente ustedes han oído acerca de la administración de la gracia de Dios. Así se llama la dispensación de la gracia de Dios, que es la dispensación en la cual vivimos, que se me fue dada a mí para ustedes.
Y entonces le vamos a ir a lo que dice acá. Este es el misterio que se ha dado a conocer a mí por revelación. O sea, fue revelado, no estaba. Vamos a ver qué dice después. Como ya lo he escrito brevemente. Al leer esto, ustedes serán capaces de comprender mi conocimiento o mi comprensión en el misterio de Cristo. Entonces ya como hemos hablado, este misterio de Cristo, del cual que viene desde Génesis, es el misterio del cual habla el mismo Pablo en la carta a los romanos, y que ya vimos en este texto a los colosenses, de que él completa algo a la palabra de Dios, o sea, él añade, presenta algo adicional que se le da en esa revelación. Bueno, continuemos acá en el cuarto. Al leer esto, ustedes serán capaces de comprender, podrán comprender mi comprensión en el misterio de Cristo. O sea, yo veo que él está tratando de hablar de que él ha comprendido con más amplitud, o cierto, este misterio que ya se había hecho presente en el Antiguo Testamento, pero no en su completud. Por eso se dice que a él se le ha dado para completar o presentar en su completud la palabra de Dios. Que te dice acá, el quinto, el cual no fue dado a conocer, este misterio de Cristo no fue dado a conocer a los hombres en otras generaciones, como ahora se ha revelado por el Espíritu de Dios a los apóstoles y profetas. Entonces yo creo que él hasta aquí está hablando del mismo misterio de Cristo que está presente en la profecía y que está en este verso de Romanos 16. Es el mismo misterio de Cristo. Y luego sigue en el texto 6, este misterio. Entonces yo creo que el misterio es como una especie de algo que se añade al misterio de Cristo. Entonces fíjense, este misterio es que a través del Evangelio las naciones son herederas aquí dice junto con Israel, que sabemos que no está en el texto griego. O sea que las naciones son herederas, o sea que esto está malo acá, está en la nueva versión internacional. Las naciones son herederas juntas, miembros juntos de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y compartidoras juntas en la promesa en Cristo Jesús. Aquí la nueva versión internacional le añade que las naciones son herederas junto con Israel, como que el traductor o los traductores creyeran que se refiere a lo mismo de lo que se está hablando en el capítulo 11 de Romanos, que ustedes, yo creo que algunos pueden recordar o enlazar a qué me voy a referir cuando se refiere acá a las ramas silvestres que son añadidas, o sea, los gentiles que están siendo añadidos en el periodo de los hechos, que están siendo añadidos al olivo que es la nación de Israel. Yo creo que lo que puede ocurrir a muchos cristianos es que consideren que esto que está en Romanos 11, que hace alusión a los gentiles que estaban siendo añadidos, vamos a mostrar acá, cuando se predicó el Evangelio del Reino en los Evangelios y en el periodo del libro de los Hechos, en el cual fue escrito el mismo libro a los romanos, lo que se estaba ofreciendo a los gentiles era el Evangelio del Reino. Y este Evangelio del Reino, sabemos que el mensaje se refería a arrepentimiento de pecados, bautismo en agua. Y cuando Pablo comenzó a predicar este Evangelio
que él llamaba de la gracia de Dios, que antes de leer este texto de los Romanos quisiera ver en el libro de los Hechos, exactamente, creo que es en el capítulo 26, es que yo creo que esto es muy importante aclararlo. En el capítulo 26, fíjense, aquí uno tiene que estar comparando los textos para poder comprender la palabra. Es como una especie de rompecabezas que uno va tratando de organizar. Pero todo esto se logra a través de uno aislar primero el misterio y separarlo de la profecía. O sea, separar esta dispensación en la que estamos, que es la dispensación de la gracia de Dios, separarla de las demás escrituras y así comenzar a comparar y ver qué libros corresponden a qué, ¿cierto? Dice en el 26, yo quiero establecer cuando Pablo dijo que él no ha hecho más que predicar arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, aquí vemos en el 26:15, cuando él dice, Hechos 26:15, luego yo pregunté, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús que tú estás persiguiendo. El Señor respondió o replicó, ahora levántate y ponte sobre tus pies, que me ha parecido a ti para nombrarte, escogerte como un siervo y como un testigo de lo que has visto de mí y lo que yo te mostraré. Fíjense, verá que aquí el mismo Jesús, el mismo Señor Jesucristo le anunció que se le iba para hacer más veces. Que le iba a hacer varias revelaciones de lo que has visto de mí y lo que yo te voy a mostrar, son más cosas. Dice el 17, te rescataré de tu propia gente y de los gentiles a quienes te envío, para abrirles sus ojos y volverlos de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que ellos puedan recibir perdón de pecados y un lugar entre los que son santificados por fe en mí. Bueno, hay otro texto donde dice el apóstol Pablo que él no ha hecho más que predicar arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. Yo creo que puede estar en el 20 o está de pronto en el 26. No lo había leído antes acá. Puede que esté en el 26. Uno también cuando está buscando un texto puede utilizar una concordancia y entonces eso le puede ayudar mucho porque uno no todos somos capaces de memorizar dónde están los textos. Entonces yo, por ejemplo, llego acá y busco arrepentimiento. Yo quiero encontrar ese texto en qué capítulo del libro de los Hechos está. Entonces busco arrepentimiento. Voy a hacer ese ejercicio acá. Arrepentimiento. Y dice así. Está acá. En el 26:20, yo creo que nos puede servir para que ustedes vean que no es el mismo evangelio que está, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, 13 y 14, porque nosotros no podemos juntar las dispensaciones porque cometeríamos un grave error y confundiríamos el mensaje bíblico. Entonces busquemos en Hechos 26:20. En Hechos 26:20 es para buscar ese texto donde lo que estaba predicando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Y dice así. Primero, dice acá, entonces yo, rey Agripa, no fui desobediente, era el mismo texto que estaba leyendo. Entonces yo, rey Agripa, no fue desobediente a la visión del cielo,
y primero a los de Damasco, y luego a los de Jerusalén, y en toda Judea, y a los gentiles también, yo prediqué que ellos deben arrepentirse y volverse a Dios y probar su arrepentimiento por sus acciones. Fíjense y verá, porque ocurre que yo también en un tiempo, antes de descubrir la correcta división, que era un gran defensor yo de la salvación por gracia, entonces uno, cuando trata como de que encajen los versos que corresponden a la dispensación de la gracia de Dios con estos versos y que hay en el libro de los Hechos o en los mismos evangelios, entonces uno trata de decir, no, es que fíjese, verá que nuestro Señor decía, como dice por ejemplo en el verso 17 del capítulo 26, te rescaté de tu propia gente y de los gentiles a los que te estoy enviando, para que abra sus ojos y que vuelvan de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que ellos puedan, entonces yo decía, es que aquí dice que ellos puedan recibir perdón de pecados y un lugar entre los que son santificados por fe en mí. Entonces yo decía, no, es que fíjense, ahí se está hablando de que somos salvos por la fe. Y cuando uno debe tomar en cuenta todos los textos de acuerdo al contexto y a la dispensación. Concretamente, por ejemplo, este texto que de Hechos capítulo 26 corresponde a este periodo del libro de los Hechos, donde sabemos que venimos con la dispensación de la promesa que viene desde prometida hecha a Abraham, que recibe la nación de Israel, a la cual se le añade la ley en Éxodo. Y entonces estamos en el tiempo de los evangelios y en el periodo del libro de los Hechos, bajo la dispensación de la ley y también viviendo la promesa que se había hecho a Abraham. Y entonces en esta dispensación sabemos que el evangelio que predicaba Juan Bautista, que era el evangelio del reino que se estaba ofreciendo acá en estos libros, en este periodo de los evangelios, y acá la segunda ofrecimiento, ese evangelio que predica Pablo y que predica Pedro y que predican todos los apóstoles, y con una variación, que el apóstol Pablo va fuera de Israel y que además de predicarle a los judíos, también le ofrece a los gentiles el reino a través de lo que se llamaba el evangelio de la gracia de Dios. Pero se llamaba así porque los gentiles ya para ser miembros de las bendiciones espirituales de Israel no tenían que circuncidarse y obedecer toda la ley como le tocaba a la misma iglesia de Jerusalén, sino que a ellos se les dieron cuatro ordenanzas, teniendo en cuenta que incluso ellos también tomaban en cuenta el día de reposo, porque vemos en Romanos creo que 14 como aunque ellos no tenían que descansar el sábado, sí descansaban algún otro día, pero los mismos creyentes judíos se incomodaban porque querían que ellos fueran obedientes a la ley y entre esas cosas obedecieran el precepto del sábado.